Y en el contexto del Congreso del Futuro, habitando esta certidumbre que estamos viviendo, que es el título que tiene en su versión número 10, tenemos la oportunidad y el privilegio de contar con el aporte y la participación de científicos, profesionales de muchos ámbitos de todas partes del mundo. Y hay la mitad del vaso lleno es que la posibilidad de hacerlo de manera telemática o virtual permite también acceder a más y personas probablemente más difíciles que hubieran estado físicamente acá. 4 premios Nobel, en fin, es una convocatoria bien impresionante. Y nosotros estamos como medio asociado tratando todos los días de tener una conversación con algunos de esos participantes internacionales. Y ahora queremos conversar justamente con Antonio Lascano Araujo, que es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se dedica a la investigación y a la docencia sobre el origen y la evolución temprana de la vida. Antonio Lascano, muy buenas noches, gracias por recibir nuestro llamado. Encantado, don Matías, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. ¿En qué ciudad de México está usted y qué hora tiene para ver? En la Ciudad de México misma, en la capital, y son las 8:30 de la noche, más o menos, las 20:30. Ya. Una hora prudente para molestarlo, porque anoche tuvimos una entrevistada desde Suecia a las 3:30 de la madrugada, era más complejo. Muchas gracias, profesor. Bueno, lo que trata del panel donde usted va a participar junto a otros colegas es este fenómeno general de la pandemia, cómo las mentes más lúcidas o muchas mentes muy lúcidas del mundo, de la investigación, han puesto en común su esfuerzo para sacar adelante en tiempo récord una maratón que pudo haber sido en otras circunstancias. ¿Cómo lo ve usted con la experiencia que tiene el trabajo que ha realizado la comunidad científica? Bueno, yo creo que lo primero el término que habría que utilizar para definir lo que han hecho los investigadores, las científicas de todo el mundo es el de generosidad, porque se volcaron de muchísimas disciplinas, desde la física teórica hasta la virología, desde la bioinformática hasta la química orgánica, se volcaron a tratar de ayudar a resolver al menos algunos aspectos de la pandemia. Y creo que esto refleja un compromiso que en general el grupo de investigadores tienen con respecto a los problemas sociales. Ahora, la pandemia se da en un momento en el que tenemos instrumentos moleculares muy, muy poderosos que permitieron, por ejemplo, tener la secuencia completa del genoma del virus en unas cuantas semanas. Se distribuyó todo de una manera automática. Usted se refería a las virtudes que ahora tienen todos estos instrumentos para comunicarnos a distancia, como nunca en la historia de la ciencia han probado su utilidad, y esto nos permite estar en un diálogo constante, analizando las secuencias, viendo los datos de la pandemia, viendo las reacciones de los pacientes, haciendo la estadística de quienes infectan o quienes fallecen para tratar de ver cuáles son las tendencias y así entrarle. Hay algo que yo debo decir que me hubiera gustado más, que no lo hemos visto, y es de que dada la identidad cultural e intelectual que tenemos en toda Latinoamérica, me hubiera gustado más ver una cooperación entre todos nosotros. La ha habido en términos de conferencias, de compartir datos, etcétera, pero creo que allí todavía los latinoamericanos estamos lejos de llegar a una situación equivalente al de la Unión Europea, en donde la gente se siente europea y esto tiene consecuencias académicas, sociales, políticas muy claras, mientras que aquí nos sentimos latinoamericanos, pero solo si estamos en Francia o en Australia y nos encontramos con un chileno o una boliviana, pero juntos no lo hemos hecho en esta pandemia, ¿no? Es decir, lo que parecía un sueño muy antiguo, esta vez nos pasa la cuenta de estar desunidos y conectarnos a través probablemente de las potencias, de los países más avanzados, no conectarnos entre nosotros, no tener institucionalidad. ¿Eso falta? ¿Usted también una institucionalidad latinoamericana en estas materias? Bueno, yo creo que sí, y es una pena porque, mire, a mí no me gustan los aeropuertos,
pero cuando voy a Sudamérica o a Centroamérica paso por el aeropuerto de Panamá, inevitablemente. Y es fascinante porque allí ve uno que los latinoamericanos somos de todos colores. Hay azules, hay verdes, hay morados, hay rojos, hay amarillos, unos con el pelo rizado, otros bajitos, con acentos distintos, pero la cultura es común. Hay una cultura y una identidad que es extraordinariamente parecida. Creo que no le hemos sabido sacar el jugo, como decimos los mexicanos, a esas similitudes, a esos parecidos. Doctor o profesor Antonio Lascano, me gustaría entrar un segundito en lo que ocurre en su país. Su país está es un país inmenso, lo sabemos, ¿no es cierto?, pero está también en una situación complicada. Está con algo de 10.000 casos diarios, está con un número de muertos y casos generales que lo tienen entre los primeros 10 del mundo. ¿Cómo ha visto usted que se ha tomado en su país el coronavirus y cómo lo han llevado adelante, cómo lo han sacado adelante? Bueno, yo más bien diría que no lo han sacado adelante. Yo creo que uno de los problemas que tiene el gobierno que comenzó hace un par de años, el gobierno del licenciado López Obrador, es que llegó blandiendo espadas flamígeras en contra de los regímenes anteriores, donde ciertamente había errores, había corrupción, había desdén por la cultura, por la ciencia, pero por ejemplo en el caso específico de las epidemias teníamos un grupo de una solidez enorme, gente con una enorme experiencia que había logrado crear una cultura espléndida de las vacunas, que tenían una idea muy clara de cómo rastrear el número de enfermos en distintas pandemias, y todo esto fue desmantelado rápidamente por razones políticas. Yo no sé si mi punto de vista tan crítico sea el típico de los mexicanos, no puedo hablar más que por mí mismo, pero ciertamente la actitud antiintelectual, anticientífica del presidente de la República, de muchos de sus colaboradores, ha llevado a una serie de fracasos estrepitosos que se reflejan, por ejemplo, en que los crematorios o las funerarias ya no se dan abasto. Lo vemos diariamente en las dificultades de la gente para conseguir oxígeno para sus enfermos. Lo vemos, por ejemplo, en una declaración de hace unos días que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que me pareció trágica, en donde dijo que ya realmente los pacientes tienen que ser atendidos en su casa con ayuda médica a distancia, pero este es finalmente un reflejo de que falló estrepitosamente el sistema hospitalario. Yo creo que se han manejado muy mal las cosas, y en este momento la preocupación que al menos yo tengo, sé que la comparten algunos amigos, otra vez no puedo hablar por todo mundo, lo que estamos viendo es el uso político de las campañas de vacunación, cuando debería ser la prioridad absoluta del Estado, de cualquier Estado, para proteger a su gente. Estaba mirando las cifras puntualmente de México, son dramáticas. Es el tercer país del mundo con mayor cantidad de personas fallecidas. 153.000 personas han fallecido en México, con 10.800 casos diarios, 700 personas muertas en el día, en las últimas 24 horas. Y es realmente es muy dramático lo que está pasando. Uno suele leer cosas, pero muy por arriba, no puede entrarle en todos los países. Uno conoce a Andrés Manuel López Obrador y toda su historia, pero no sabía que había entrado con un discurso anticientífico. En un año como este, sencillamente, es dramático, es imposible de afrontar una situación como esta. Bueno, déjeme aclarar un poco, si me lo permite, en qué sentido se comienza con el pie izquierdo. No lo digo en el sentido político, ideológico, sino en el pie izquierdo de mala pata. La comunidad científica no debe ser una comunidad que funcione de manera democrática, pero sí de manera participativa. Y la persona que él designó como directora del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es una ecóloga de primer orden, es una colega que conozco muy bien, pero una vez en el puesto mostró una rigidez ideológica brutal y se ha dedicado a tratar de concentrar las decisiones en ella, en la Dirección General del CONACYT, cuando históricamente lo que uno ve es que la ciencia funciona con la evaluación de pares. Si uno revisa la historia
de la investigación científica se da cuenta que sociedades como la Royal Society o la Academia de Lindsay y otras equivalentes surgieron precisamente para hacer que hubiera una discusión abierta, muy crítica de los problemas, de las propuestas, de los análisis, de los currícula, de los experimentos, etcétera. Aquí yo creo que vamos a contracorriente en términos históricos, y ciertamente esto ha ido acompañado de medidas muy concretas como el fin de fideicomisos, que en el caso de la ciencia eran manejados con una transparencia extraordinaria, que nos ha quitado recursos en un momento en el que, por ejemplo, teníamos echados a andar muchos proyectos para desarrollar pruebas, para hacer modelos matemáticos, para buscar terapias, etcétera, y ese dinero en muchos centros de investigación simplemente fue básicamente expropiado por el gobierno. Ahora, México sigue siendo una potencia en nuestro continente en materia intelectual, universitaria, la propia Universidad Autónoma, la cual usted es profesor emérito, es una de las grandes universidades de todo el mundo. Allí mismo, para no mirar, digamos, con tanto desdén lo que pueda estar pasando, pero allí se van a hacer y se van a fabricar vacunas que probablemente van a llegar a Chile, las de AstraZeneca, que van a partir en Argentina, una parte se va a hacer en México, y entiendo que esas van a llegar a nuestro país. Es decir, hay una calidad instalada que esa es indesmentible en su país. Así es, y hay que decir, y esto créanme que no lo digo por halagarlo a usted o halagar a la audiencia, hay que tomar en cuenta que en los años 70, cuando hubo estas etapas tan trágicas de dictaduras militares en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, hubo muchos colegas que emigraron, encontraron un nuevo hogar en México. Claro que sí. Y allí había un número grande de científicos que ciertamente contribuyeron a desarrollar ese aparato que todavía persiste, un aparato académico sólido, un aparato académico que yo creo que va a ser capaz de sobrevivir a estos avatares de la política. Pero sigue estando, ¿no? Es decir, la destrucción que usted narra en cuanto al desarrollo científico no es tan fácil de destruir. Ahí hay una infraestructura, por llamarlo de algún modo, científica, intelectual y universitaria que le va a permitir a México salir adelante en algún momento, más allá que los avatares políticos que usted nos narra. Sí, y yo creo que lo que es fundamental es darse cuenta que en México, al igual que en toda Latinoamérica, probablemente es lo que caracteriza a toda Latinoamérica, tenemos un recurso con un valor científico absolutamente extraordinario, que son los jóvenes. En términos demográficos, somos en Latinoamérica, estamos las sociedades más jóvenes en promedio en todo el mundo, y la verdad es que la obligación de las instituciones como la universidad, de la UNAM, los centros de investigación, etcétera, es estar renovándose constantemente. A mí me gusta decir que la ciencia es como el conde Drácula, siempre anda en busca de sangre fresca, y esa sangre fresca es indispensable no solo para preparar a los investigadores, a los científicos del futuro, sino también para que tengamos nosotros una transformación de ideas, una renovación crítica de las cosas que creemos muy establecidas, un crecimiento propio, adecuado del aparato científico. No puede haber un futuro sin ciencia, eso es claro. Está más que y cada vez más importante la ciencia en nuestra vida diaria. Una cosa es lo que lleguemos a superar, porque de alguna manera se va a superar en el mundo esta pandemia, será este año que está entrando o será el siguiente, pero se va a recuperar. Vendrán otros desafíos. Entonces, para eso me gustaría saber, dada su experiencia como profesor emérito, aunque usted no es virólogo, no es infectólogo propiamente, pero usted sí tiene experiencia en poder proyectar cómo quedará el medio ambiente científico mundial. ¿Quedará mejor preparado? Y no solamente con su capacidad de avances científicos, sino que en la capacidad de colaboración, un mundo colaborativo. ¿Usted cree que va a cambiar el mundo científico? Yo espero que sí. Pero eso va a requerir una actitud muy clara de parte de la comunidad científica. Mire usted, hace ya varios meses, de hecho en marzo, abril del año pasado, una de las revistas más importantes del mundo, la revista Nature, publicó un ensayo que yo encontré devastador, y era cómo se había ido para abajo la producción científica durante los confinamientos, sobre todo de las colegas, de las mujeres científicas. ¿Eso qué quiere decir?
que a pesar de que la ciencia puede ser uno de los aparatos de producción intelectual más adecuados, las mujeres siguen estando subrepresentadas y cargan con una serie de pesos que no son triviales. Yo creo que fenómenos como este que acabo de describir son llamados de atención para toda la comunidad, para que nos demos cuenta que tenemos que garantizar que la ciencia sea un aparato abierto en donde efectivamente tengamos una meritocracia, pero no una meritocracia en donde la gente entre con ventajas por su historia personal, económica, social, por su género, etcétera, sino porque efectivamente la gente puede ir avanzando y tener puestos de decisión, de poder hacer que sus propuestas, sus teorías, sus hipótesis se desarrollen. Hay algo que no ha pasado desapercibido, me parece, para el gran público, que yo espero que sea una práctica que se continúe. Ahora, en cuanto uno desarrolla una vacuna o una terapia o un modelo matemático de la pandemia o una descripción de tratamientos para los pacientes de COVID, inmediatamente se suben a la red y empiezan a circular. De hecho, muchas revistas científicas lo están pidiendo que circulen antes de que pasen por el proceso de arbitraje y sean publicados. Al mismo tiempo, muchas revistas, prácticamente todas, han abierto sus páginas a todos los artículos sobre COVID-19, sobre virus de RNA, sobre virus en general, sobre problemas médicos relacionados con la pandemia. Y yo creo que eso es muy positivo, porque las revistas, al igual que la industria farmacéutica, por ejemplo, las revistas de investigación se habían convertido en un negocio prácticamente monopólico que irritaba mucho, sobre todo a los miembros de países en desarrollo o, digamos, no países de primer mundo, como a veces se suelen llamar, como es el caso de los países latinoamericanos. Entonces, yo creo que esas son prácticas sanas que deberíamos procurar que continúen en el futuro. Pero probablemente, y supongo que lo mismo ha pasado en Chile, en Sudamérica, en muchas regiones, probablemente la lección más importante ha venido de multitud de maestros, de maestras, de investigadores que han continuado con sus clases, han continuado con su trabajo científico. Y yo creo que aquí se está dando una lección a los alumnos y estamos tomando lecciones de los estudiantes de cómo, a pesar de estar en épocas tan aciagas, la cultura y la cultura científica tienen que permanecer y desarrollarse. Profesor Antonio Lascano Araujo, profesor emérito de la UNAM de México, que participa en este Congreso del Futuro. Le quiero agradecer también por compartir con nosotros esta mirada desde fuera. Muchas veces uno se da vuelta en sí mismo, habla con los mismos, escucha las mismas cosas, con las mismas referencias. Así que escuchar a un científico de su trayectoria y su categoría desde México, sin duda nos abre una ventana. Le agradecemos mucho y esperamos que, claro, no quedamos muy esperanzados de lo que nos cuenta, lo que ocurre en su país, de que cambien los vientos para que pueda superar de mejor manera esta pandemia. Profesor, muchas gracias. Gracias a usted, don Matías, y cuídense, que es el mejor consejo que uno puede dar ahora a todo mundo. Cuídense, porque aunque tengamos vacunas y aunque tengamos terapias, estamos todavía muy lejos de vencer la pandemia, y el cuidado personal y colectivo siguen siendo las herramientas más poderosas que cree que disponemos para contender con el peligro. Sin duda. Profesor, buenas noches. Muchas gracias desde México. Que esté bien. Chao, chao.